Bienvenidos. Con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el interesante y difícil libro de Apocalipsis. En esta ocasión estamos en el capítulo 9 y vamos a comenzar haciendo una lectura en el versículo 13 hasta el final, hasta el versículo 21. Y allí vamos a leer acerca de la sexta trompeta que un ángel tocó, con el que nuevamente se desencadenaron otra vez nuevos juicios. Pero como digo, vamos a hacer una lectura primero de este pasaje, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 13, que dice de esta manera. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto sello que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Bueno, la quinta y la sexta trompeta, la quinta que estudiamos en nuestra sesión previa y esta que con la ayuda del Señor vamos a considerar ahora, son juicios que van sumando, van subiendo de intensidad, mucho, mucho. Y ambos tienen como denominador común que el hombre va a quedar, como parte también de estos juicios de Dios, va a quedar a merced de poderes satánicos, demoníacos, tanto el quinto como el sexto sello, trompeta, perdón. Y dijimos que es lo que el hombre ha elegido. El hombre no quiere honrar a Dios y como no hay terreno neutral, automáticamente está honrando y está siguiendo la voluntad de Satanás. Y ahora Dios deja al hombre a las consecuencias de sus propias decisiones. Si el hombre no quiere cuentas con Dios, no se quiere arrepentir, no quiere amarle, no quiere servirle, pues lo que va a hacer es seguir a Satanás, al que escuchó ya en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pues se unieron a la rebelión del diablo contra Dios. Y ahora el hombre queda expuesto a estas fuerzas satánicas. Decía al comienzo que Apocalipsis es un libro difícil. Es difícil porque tiene muchos símbolos, pero dentro de lo que cabe, quizás con un poco de paciencia y viendo otras partes de la Escritura que tratan pasajes paralelos o cosas parecidas, pues podemos ir poco a poco encontrando las claves. A mí la dificultad mayor que encuentro tiene que ver con su contenido. Para mí es muy difícil predicar sobre estas cosas, hablar de los juicios de Dios, de cómo van a venir sobre hombres inconversos, cómo van a morir millones y millones de personas bajo estos juicios, cómo va a ser el infierno. A mí es desgarrador y estoy convencido de que para Dios no lo es menos. Yo al fin y al cabo soy un hombre pecador, Dios es santo y claro que a Dios le duele enviar personas al infierno. Claro que Él desearía que todo el mundo se salvara, que todo el mundo abrazara la cruz de Cristo y gozaran del cielo que Él ha preparado para todas las personas que lo desean. Pero
Dios ha creado al hombre y lo ha diseñado de tal manera que le ha dado libertad. Nadie va a estar en el cielo por obligación, por fuerza mayor, porque no tuvo otra opción. No, no. Las personas que están en el cielo o las que están en el infierno es por su propia decisión. Y aquí estos juicios pues ya empiezan a dar a conocer las consecuencias de cada una de estas decisiones. Si recuerdan, en estudios anteriores tratamos un tema que a mí desde luego me encantaba, me gustaba muchísimo más. ¿Cómo va a ser nuestra vida en el cielo? Lo recordarán seguramente. Ahora tenemos que tratar la otra cara de la moneda. ¿Cómo va a ser el infierno? Y desde luego no me agrada, en lo más mínimo, no me agrada, ni mucho menos. Entiendo que es necesario y entiendo que forma parte de la santidad y de la justicia de Dios. Entiendo que es imprescindible, pero no deja de ser doloroso, por supuesto. Y digo que especialmente para Dios, desde luego que lo es. Ahora, ambos, la sexta trompeta y la quinta, pues tienen en común esto, que el hombre queda sujeto a las decisiones que él ha tomado, a las consecuencias de las decisiones que él ha tomado, y queda bajo poderes satánicos. Ahora bien, aunque hay esa similitud entre ambas trompetas, entre la quinta y la sexta, sin embargo también hay diferencias. Sobre todo la diferencia radica en la intensidad. ¿Por qué? Bueno, porque en la quinta trompeta, esos ángeles demoníacos que salieron del abismo, se les da permiso para dañar a los hombres durante 5 meses, pero no se les permite quitarles la vida. Por lo tanto, es un juicio temporal, muy doloroso, por supuesto, pero temporal, 5 meses. Ahora vamos a ver un mundo devastado en esta última trompeta, en la sexta, un mundo devastado y nuevamente otros seres diabólicos, parece que de peores, mucho peores, no sé cómo describirlo, pero mucho más dañinos, son soltados y van a matar a la tercera parte de los hombres. A estos sí que se les da la autoridad para quitar la vida a los hombres. Por lo tanto, hay una diferencia de grado, de intensidad, de cómo va a afectar a los hombres. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad de todo el libro de Apocalipsis es la hoja de ruta, ya lo hablamos, la hoja de ruta que Dios tiene para establecer su reino en este mundo. Este es su mundo, aunque el hombre cree que no, que es suyo, que es del hombre, pero eso es falso, es una ilusión óptica, pero no es real. Este mundo es de Dios. Dios nunca ha abdicado de su gobierno y de sus derechos en este mundo. Y además la santidad de Dios reclama que Él venga a gobernar en este mundo. Visto cómo está el mundo, desde luego Dios quiere hacer algo diferente. No creó este mundo para que se destruyera, para que lo estropeáramos de la manera en que lo estamos haciendo. Dios va a establecer su reino. Y eso es todo el contenido del libro de Apocalipsis. Ahora, Dios no quiere establecer su reino por la fuerza, ni mucho menos. Él está llamando constantemente al arrepentimiento, está presentando, lo ha hecho al principio del libro de Apocalipsis, está presentando el sacrificio de su Hijo como alternativa para ser librados del juicio y para disfrutar del reino que Dios quiere, que va a establecer en este mundo. Pero, ¿qué ocurre si el hombre, a pesar de todo el amor desplegado de Dios, de su gracia manifestada en la cruz de Cristo, Dios entregando a su propio Hijo para morir por los pecadores, si el hombre dice, no queremos nada con Dios, no queremos su gracia, nos da lo mismo que haya enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados, no le queremos, ¿qué puede hacer Dios? Y el hombre no se quiere mover, dice, yo estoy aquí y no me vas a echar, y dice Dios, no puede ser, no puede ser. ¿Qué alternativa tiene Dios? La única que la reclama su santidad, pero también su justicia, es juzgar al hombre. Y estos juicios anticipan algo de ese castigo eterno que el hombre va a sufrir como consecuencia de sus propias decisiones. Pero al mismo tiempo, mientras estos juicios están siendo todavía
temporales, parciales, pues el hombre tiene la posibilidad de buscar a Dios, de arrepentirse. Y esa es otra de las finalidades, aunque ya el tiempo se está acabando. De hecho, este es la sexta trompeta, pero cuando se toque la séptima trompeta, ya llegamos a un punto sin retorno, que la cosa va lanzada hacia adelante y ya no hay posibilidades. Es una cosa ya tremenda a partir de ahí. Las oportunidades se acaban, pero Dios está subiendo el tono de su llamamiento para que los hombres le busquen, para que los hombres se arrepientan. ¿Qué vamos a encontrarnos? Bueno, ya les anticipo, aunque lo acabamos de leer, que al final de este capítulo, a pesar de la dureza de estos juicios, el hombre persiste en su rebeldía contra Dios al límite, en un mundo destrozado, vidas deshechas por completo, pero aún así resiste a Dios y a su amor y a su gracia, a todo lo resiste. Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco entonces algunos aspectos de estos versículos que acabamos de leer. La primera cosa es que estos juicios son una contestación a las oraciones de los santos. Y en primer lugar, no nos olvidemos que toda la acción del libro de Apocalipsis tiene su origen en el santuario celestial, en el trono de Dios, que ya consideramos en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. Desde allí viene toda la acción, todas las decisiones de lo que está ocurriendo en este mundo. Ahora, notamos que comienza el pasaje diciendo que dice que el ángel que tocó la sexta trompeta recibió sus instrucciones, dice, de una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Y esta no es la primera referencia que encontramos en Apocalipsis a ese altar. Recordarán que en el capítulo 6, los versículos 9 al 10, encontramos las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra, que estaban clamando allí, Señor, ¿hasta cuándo no juzgarás los hombres de este mundo? ¿Hasta cuándo? Y aquellos que habían sido martirizados por causa de la palabra, se les dice que esperaran todavía. Había otros más que todavía sufrían el martirio, pero Dios lo iba a permitir con el fin expreso de que otras personas pudieran llegar a acogerse a la gracia de Dios y ser salvadas. No obstante, esas oraciones están allí y han sido el origen de las 7 trompetas. Recuerdan que eso lo vimos al comienzo del capítulo 8. Por lo tanto, Dios no olvida las oraciones de los santos y de alguna manera Juan, el apóstol, escribiendo esto, pues una vez más mantiene el interés en que los creyentes que van a recibir este libro de Apocalipsis, nosotros, pues estemos permanentemente en este estado de oración, perseverando en tanto que llega nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que venga el reino de Dios, preparándonos para ese reino que viene. Así que nuestras oraciones no son en balde, Dios las escucha. Luego se nos dice que debía desatar a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esta es la orden que recibe el 6º sello, desatar a los 4 ángeles. Ahora, ¿quiénes son estos 4 ángeles? ¿Qué sabemos acerca de su identidad? Pues no sabemos mucho. Deducimos que son ángeles caídos, desobedientes a Dios, y eso lo deducimos por el hecho de que están atados, y que llegará un momento más adelante en el capítulo 20, versículo 2, que el mismo Satanás también será atado. Por lo tanto, creemos que son seres diabólicos, pero muy probablemente sean demonios de una peligrosidad especial. No estamos hablando aquí de yo no entiendo de demonios, pero tal vez haya rangos o haya demonios de diferentes clases, con distintos poderes, con distintas facultades. Yo no lo sé y no tengo mayor interés en saberlo. Pero
parece ser que estos sí que son demonios de una categoría especial. Y estaban allí retenidos por Dios. No estaban en el abismo junto con los otros que vimos en la quinta trompeta. Estos estaban aparte. Por lo tanto, pienso que sí, que debían de ser realmente muy peligrosos. Añádanle el hecho, luego lo veremos, que llevaban un ejército detrás de ellos de 200 millones. Parece que son ángeles con cierta autoridad dentro, demonios caídos, ángeles caídos con autoridad dentro de ese mundo, de ese inframundo de los demonios. Ahora, dice que estaban atados junto al gran río Éufrates, y aquí la referencia al Éufrates, pues bueno, pues siempre nos deja un poco pensativos. Recordamos que el Éufrates marcaba el límite ideal en la tierra prometida por el este. Eso lo verían en Génesis capítulo 15, versículo 18. En muy pocos momentos de la historia de Israel, muy pocos tal vez, creo que con Salomón, pues se consiguió alcanzar ese límite fronterizo. Pero estaba allí como un límite y habitualmente, no siempre, pero habitualmente los enemigos del pueblo de Israel, cuando venían a atacarle, venían del otro lado del Éufrates. Allí estaban los asirios, allí estaban los babilonios. No era el único frente que tenían que defender, porque al sur estaba Egipto, que con frecuencia también pues invadían el país. Por lo tanto, pensar en el Éufrates y desatarlos al otro lado del Éufrates como con la intención de venir hacia este lado, pues en la historia de Israel diríamos que estaban anunciando problemas, nuevos problemas para el pueblo de Dios. A esto le podemos añadir lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 16, versículos 12 al 16, que también el agua del Éufrates se seca para que puedan pasar esos innumerables ejércitos, los reyes del oriente, que vienen para luchar en la gran batalla del Armagedón. Por lo tanto, el Éufrates es un paso fronterizo que anuncia problemas, de lo que viene de la otra parte. Y aquí probablemente debamos entender exactamente lo mismo. Y dice que la finalidad de soltarlos es a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles estaban allí preparados para la hora, día, mes y año. Con ese propósito, matar a la tercera parte de los hombres. Y esto nos recuerda varias verdades fundamentales que nunca debemos perder de vista cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Porque si no podemos confundirnos, ¿qué va a pasar? Bueno, hay varias cuestiones clave. ¿Cuáles son? Primero, que Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan. Nada ocurre fuera de su voluntad. Dios es el soberano de todos los reyes de la tierra. Nadie está por encima de Dios. La historia de la humanidad no es una historia alocada que no sabemos a dónde va. Sabemos a dónde va. Y si no lo sabemos, Dios sí lo sabe. Porque Dios tiene un plan, ha trazado un plan. Él es el dueño, el señor de la historia también. Y no hay ninguna fuerza satánica que pueda actuar por su propia cuenta. Una vez más aquí, igual que en la quinta trompeta, los demonios no pueden tomar decisiones ni hacer nada en tanto que no reciben la autorización de parte de Dios. Otra cosa importante es que Dios en su soberanía puede incluso utilizar estas fuerzas rebeldes, demoníacas, para ejecutar sus justos juicios. Como en otras ocasiones hizo en la historia de Israel, que a veces utilizó a naciones realmente muy impías y muy malvadas, como los babilonios, los asirios, los medopersas, los griegos, u otras superpotencias, para juzgar a su pueblo que habían abandonado a Dios y el temor de Dios. Dios se puede servir de todo esto. En realidad lo único que hace es permitir que ellos hagan lo que desean hacer. Y lo que desean hacer es siempre destruir. Y estos seres caídos aquí, pues van a hacer lo mismo. Dios se lo autoriza porque coincide con el propósito de sus juicios.
Y notamos también que los juicios de Dios son siempre precisos y controlados. No hay nada desmedido en los juicios de Dios. La ira de Dios, y esto ya lo hemos explicado otras veces, pero es imprescindible recordarlo una y otra vez, la ira de Dios no es como la ira de un hombre, que de repente se enfada, se encoleriza, le sube la sangre a borbotones a la cara y se llena de ira y explota y hace barbaridades. Porque ha explotado, porque ya no aguantaba más. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es totalmente previsible. Es la respuesta calculada, justa, contra toda transgresión de la ley de Dios. Eso es la ira de Dios. Es el juicio de Dios, pero es reflexiva, es adecuada, nunca es una salida de tono, nada parecido a todo eso. Y estos juicios, por muy duros que parezcan, porque lo son realmente, son proporcionados con la maldad del hombre. Otra cosa es que a nosotros la maldad del ser humano nos parezca así de grave, pero el problema evidentemente es nuestro, que estamos tan familiarizados con el pecado que ya nos parece casi hasta normal, pero el pecado es una transgresión de la ley de Dios, es una ofensa directamente contra el Dios santo, el Dios de la majestad. El pecado es gravísimo, más allá de lo que yo soy capaz de explicar. El pecado tiene una gravedad extrema a los ojos de Dios. Nosotros hemos sido afectados gravemente por el pecado y hemos perdido la sensibilidad en muchos casos y no concebimos bien las cosas, pero Dios sí. Y estos juicios son duros porque el pecado es muy grave. Y esto es lo que nos quiere enseñar también todo esto. Ahora, estos 4 ángeles, como antes ya anunciaba, pues dirigen un numerosísimo ejército de jinetes, entendemos, demoníacos también, con la finalidad de matar a la tercera parte de los hombres. Y esto ya he dicho antes que era un aumento importante en el grado de intensidad de los juicios de Dios. Ya no solamente hacer sufrir, atormentar durante 5 meses, sino quitar la vida. No obstante, todavía no es una aniquilación total. Es la tercera parte de la humanidad. Pero lo que sí que es una advertencia extremadamente seria, enérgica, severa. Claro que sí, de parte de Dios. Un juicio durísimo. No se había visto en la tierra otro juicio así. Bueno, el juicio más grave que ha sufrido la humanidad fue en el diluvio. Pero ahora nos estamos aproximando a cosas muy parecidas. En el diluvio fue toda la humanidad, a excepción de 8 personas. Aquí por momentos la tercera parte. Pero será un juicio muy duro, muy catastrófico, de unas consecuencias tremendas. Ahora, no sabemos en cuánto tiempo se ejecutará este juicio. Si durará un día, si durará una semana, unos meses. Tampoco sabemos el tiempo que ha transcurrido desde la 5ª trompeta hasta la 6ª trompeta. Pero todo va a cierto ritmo, entiendo. De tal forma que el hombre no puede dejar de pensar en que algo está ocurriendo. Dios está interviniendo. Dios está diciendo cosas y el hombre está inmerso ya en esos pensamientos. No sabemos, no obstante, exactamente cuánta distancia hay de un juicio a otro. Lo que sí que podemos pensar, eso no es necesaria mucha imaginación, es en el escenario que va a quedar después de estos juicios. Piensen que después de que la tercera parte de los hombres hayan muerto, el dolor de los que sobrevivan. En todas las familias habrá varios muertos. Recuerdan ustedes la última plaga en Egipto, cuando Dios finalmente acaba con los primogénitos de Egipto y de todos aquellos que no hubieran sacrificado el cordero pascual. Y al día siguiente, cuando se levantaron los egipcios, en cada casa había al menos un muerto, un primogénito. Y lloraron amargamente los egipcios. En todo el país se levantó un llanto conmovedor. Y aquí ocurrirá algo parecido. La humanidad,
tantas y tantas personas muertas. Cada persona que sobreviva habrá visto la muerte de varios de sus familiares. Eso por un lado, pero por otro lado, la tercera parte de la población mundial muerta, eso implica cadáveres por todos los sitios. El mundo se convertirá en un lugar nauseabundo. Imposible respirar, imposible encontrar la forma de enterrar, de quemar, de incinerar todos los cadáveres. Imposible. La muerte rodeará al hombre. Y eso ya nos está dibujando un escenario. Dios quiere que entendamos hacia dónde va abocada la humanidad que le rechaza. Han elegido no la vida de Dios, sino la muerte. Y eso es lo que se van a encontrar. No muerte literal, sino muerte física que lleva a la muerte eterna, que es muchísimo peor, infinitamente peor. Y ahora se nos presenta este ejército de 200 millones de jinetes, que ya he dicho, supongo que seguían a los 4 ángeles, esos 4 demonios especiales que fueron desatados. No se nos dice si estos ejércitos eran soldados humanos o legiones de demonios. Entiendo que lo más probable es que fueran demonios que van avanzando con fuerza, con decisión, contra la humanidad, buscando destruirla sin compasión alguna. Están acercándoles a la humanidad lo que significan los poderes del infierno. Los poderes del infierno. Miren cómo se describe a estos seres. Se les describe como los caballos, los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Corazas de fuego, zafiro y azufre. Que ya empiezan a establecer asociaciones con lo que va a ser el infierno. El lago de fuego, ¿recuerdan ustedes? El lago de fuego y azufre. Aquí estos llevan en su coraza fuego, zafiro y azufre. En Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios sobre aquellas ciudades impías, pues dice que fue por fuego, azufre y humo. Es como si hubieran salido del infierno, que no han salido del infierno, han salido de otro sitio, pero ya llevan dentro de sí algo de ese ambiente que se va a respirar eternamente del infierno. El fuego, el azufre, que nos resulta también sobrecogedor. Los propios caballos, ya no solo los jinetes, los caballos, de su boca salía fuego, humo y azufre, lo mismo. Por lo tanto, tanto el caballo como el jinete, ambos participaban en un mismo propósito. ¿Qué seres eran estos caballos? Bueno, pues evidentemente eran seres monstruosos, porque no es el caballo normal, de esto salía humo y azufre de su boca. Un caballo normal, por supuesto, no sale esto. Dice que sus cabezas eran como de leones. Otro elemento más de poder, de ferocidad, de capacidad de devorar, de destruir. Sus colas semejantes a serpientes que tenían cabezas y con ellas dañaban. Y dice que el poder de los caballos estaba en la boca y en sus colas. Es decir, tenían capacidad para destruir por delante y por detrás. No hay forma de librarse de estos seres. Imposible escapar de ellos. Y esta referencia a las serpientes, pues evoca evidentemente una relación con lo demoníaco. Recuerdo esta cuestión, ¿no?, de imposible escapar. Recuerdo cuando el profeta Amós estaba hablando acerca del día de Jehová. Hay de los que desean el día de Jehová, porque los judíos, que eran judíos religiosos de nombre, pero no conservaban el espíritu y la fe de Abraham, y se veían en dificultades y decían, que venga el día del Señor, para que juzgue a nuestros enemigos. Y les dice Amós, hay de los que desean el día de Jehová. Ingenuos, si el día de Jehová viene contra vosotros porque no sois creyentes, ¿o qué creéis? ¿Que os va a servir de algo tener a Abraham por padre si no compartís su fe? Es lo único que os puede salvar. Dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová?
Y fíjense cómo lo describe: será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Es muy gráfico. Un hombre que va intentando escapar de delante de un león y ya casi lo ha despistado y de repente se encuentra con un oso y empieza a huir en otra dirección y se escapa del oso y logra entrar en su casa y cierra la puerta con fuerza y se apoya en la pared y dice: ay, menos mal, me he librado. Y de repente está apoyado en la pared y le muerde una serpiente, una culebra. Dice: no hay escapatoria. Esta es la idea aquí en Amós, que es la misma que encontramos aquí en Apocalipsis, porque estos seres tienen esta capacidad destructiva por delante, por detrás. Es un ejército de 200 millones de jinetes. Imposible escapar de estas fuerzas destructoras. El hombre no tendrá dónde esconderse. ¿Qué será la humanidad en esos momentos? El grado de terror, de sufrimiento, de espanto que provocará todo esto. Evidentemente, como decía, esto ya conecta estos juicios con lo demoníaco. Se nos están acercando los poderes del infierno, estas huestes demoníacas que vienen a buscar a los hombres para destruirlos, con un poder destructivo enorme. Por estas plagas murieron la tercera parte de los hombres: el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La tercera parte, como digo, hay una subida en la intensidad de los juicios. Recuerdan que en el cuarto sello, no en la cuarta trompeta, en el cuarto sello al principio, pues murió la cuarta parte de los hombres. Ahora se nos dice que murió la tercera parte de los hombres que habían quedado de todo aquello. Es decir, que solamente de estos dos juicios, aproximadamente, no exactamente, pero aproximadamente la mitad de la humanidad ha muerto. Eso sin contar las consecuencias gravísimas de los otros toques de trompeta y otros juicios que habían venido. Demoledor, demoledor. La población mundial cortada a la mitad, muertos por todos los lados. Juicios muy severos de parte de Dios, que ya están anunciando la inminencia del fin, cuando ya no hay retorno. El hombre todavía en este punto puede arrepentirse. Ahora, ¿qué harán los supervivientes de este juicio, de estos juicios? Pues lo lógico sería esperar que ellos, viendo todo este sufrimiento que les estaban infringiendo los demonios, intentaran escapar de ellos y buscaran refugio en Dios por medio de su gracia, por medio del arrepentimiento, por medio de la fe. Pues no es eso lo que van a hacer los hombres. Es inconcebible, es inaudito, pero no es eso lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron, fíjense, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es incongruente, evidentemente. En lugar de rendirse a Dios para escapar de esas fuerzas demoníacas que los están destruyendo, dice que adoraron a los demonios, a aquellos que les estaban destruyendo. ¿En qué cabeza entra esto? Tan grave es el estado, la caída del ser humano en el pecado. Tan grave es la naturaleza pecaminosa del hombre. No es una cosa liviana, una cosa superficial, es algo que ha calado hasta lo más profundo del ser humano. Y en circunstancias como estas, donde la lógica indicaría: hay que huir de aquí y buscar refugio en Dios. No. Adoran a esos demonios que los están destruyendo. Es el pecado que produce esta insensatez, esta locura, este grado de maldad. Cualquier alternativa es mejor que volver a Dios arrepentidos de nuestros pecados.
¿Recuerdan ustedes el caso de Faraón en Egipto? Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Y él dice, no pienso, ni conozco a Jehová, ni pienso dejar ir a su pueblo. Le dice a Moisés y a Aarón, con esta soberbia y con este orgullo que un faraón de aquel tiempo que se creía omnipotente hablaba a sus súbditos. No, de ninguna forma, yo no conozco quién es Jehová. Y Dios dice, bueno, no me conoces, pero me voy a presentar. Y se fue presentando. Estoy hablando humanamente. Pero en realidad algo de esto es lo que pasó. Se fue presentando. Al principio con algunos juicios, con algunas plagas, dolorosas, pero todavía tolerables. Pero la cosa fue subiendo en grado y al final Faraón ya sabía quién era ese Dios. Claro que lo sabía. Sus propios hechiceros, que en un primer momento habían logrado imitar algunas de esas plagas que traía Dios por mano de Moisés y de Aarón, pues llega un momento, creo que es en la sexta plaga, que aquellos hechiceros le dicen a Faraón, Faraón, bueno, es que ellos mismos estaban ya sufriendo las plagas, dice, esto es dedo de Dios, esto no podemos hacer nada. Faraón sabe que no son los poderes con los que él estaba familiarizado, esos poderes de sus hechiceros. No, aquí estamos hablando, dicen los propios hechiceros, estamos hablando de un Dios santo, un Dios en los cielos, un Dios que está a otro nivel, infinitamente por encima de lo que nosotros somos y podemos hacer. Y Faraón aún así, dándose cuenta de que en ese pulso que estaba ingenuamente echándole a Dios, estaba todo perdido, pero él sigue insistiendo, voy a vencerlo, voy a vencerlo. Intenta jugar con Dios. Cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo, y él va negociando, a ver, ¿a dónde vais a ir? ¿Por qué no adoráis a Dios aquí? ¿Quiénes van a ir? ¿Cuánto tiempo? Bueno, va poniendo condiciones y Moisés dice, no, Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. Los hombres, las mujeres, el ganado, fuera de Egipto. Las condiciones estaban claras, pero Faraón sigue echando el pulso. Y dice, no. Todo el tiempo es no. Todo el tiempo es no. Y al final, ¿qué ocurre? Al final, la muerte de los primogénitos. Y ya los propios egipcios vienen y le dicen a Faraón, ¿pero a qué estás esperando? Déjales ir. ¿No ves que ya todo Egipto está destruido? Que no hay más que ruinas y olor a muerte por todos los lados. Deja ir. Y Faraón deja ir al pueblo. Y al día siguiente o 2 días después dice, ¿pero cómo hemos dejado irle? ¿Cómo les hemos dejado ir? Y nuevamente se lanza con todo su ejército tras de los israelitas para finalmente ser sepultado, tragado por el mar que se cerró sobre ellos, bien que dejó pasar al pueblo de Israel. Faraón, este ejemplo de corazón endurecido contra Dios, y así serán los hombres en este momento. Dios les está dando señales, no son estos juicios son graves, Dios está en el control, tened cuidado, no vayáis por este camino. Y ellos dicen, vamos a ir por aquí. Y de ninguna forma nos vamos a rendir ante el Dios del cielo. Y lo que iremos viendo, aquí estamos viendo que no se arrepintieron. Más adelante, en el capítulo 11, versículo 18, dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Pues esto será el juicio también para dar recompensas a los creyentes. No sé si he tomado mal la cita. Y en el capítulo 16, a ver un momento, 16 versículo 8, sí, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y fíjense, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Es sin duda muy doloroso, pero no quieren arrepentirse, blasfeman el nombre de Dios. Algo similar a lo que había descrito
el profeta Amós nuevamente, en el capítulo 4 y versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y es que esto nos enseña una gran verdad. Cuando el hombre no responde al amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo, no va a responder por los juicios y los castigos. No responde. Se endurece aún más. Si el corazón del hombre no es ganado por la cruz de Cristo y por el amor expresado allí, nada lo va a poder romper ni quebrantar. Se endurece una y otra vez, cada vez más. Y ahora el hombre añade a sus pecados el de la idolatría. Dice que adoran las cosas creadas por ellos mismos y no al Creador, lo cual es idolatría. Pero además de ser idolatría, que es un pecado contra Dios, es una cosa absurda, porque fíjense cómo son descritas aquí estas imágenes, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pues ¿de qué sirven? De nada, de nada. Aunque sean imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que es de lo que ellos las hacían. Estaban muertas, no tenían poder para ayudarles, no podían hacer nada a su favor. Y esto es el colmo del absurdo. Es que el pecado, el endurecimiento de corazón, lleva a la persona al absurdo, a la incongruencia. Es incoherente. ¿Cómo puede ser que para librarse de unos juicios tan severos busquen ayuda en imágenes que ellos mismos han hecho? Ridículo, ridículo. Ridículo. Y aquí vemos algo muy grave, una advertencia muy seria contra la idolatría. Nuestros amigos católicos esto lo hacen constantemente, y que no se enfaden por favor conmigo. Pero la ley de Dios prohíbe expresamente hacerse imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra en las aguas. Prohíbe hacerse imágenes, segundo mandamiento de la ley de Dios. Y el tercer mandamiento, e inclinarse delante de ellas y adorarlas. Y ya sé que para el católico, yo fui católico y para mí fue una sorpresa porque yo me había aprendido los 10 mandamientos de la ley de Dios tal como me los enseñaron los católicos, y cuando empecé a leer la Biblia me di cuenta de que habían cambiado el segundo y el tercero, porque el segundo y el tercero en la palabra de Dios son diferentes. Son así como les acabo de decir, búsquenlo en Éxodo capítulo 20. No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. Y ellos dicen, bueno, pero lo hacemos para Dios. ¿Pero cómo lo vas a hacer para Dios si Dios ha dicho que está prohibido? Lo hacemos para agradarle, pero ¿cómo lo vas a hacer para agradarle si Dios ha dicho que eso le desagrada? Es una desobediencia de la ley de Dios. Nos inclinamos ante ellas, pero no las adoramos. Miren, yo conozco infinidad de católicos que tienen auténtica devoción por las imágenes. Imágenes de su pueblo, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto, el santo de no sé qué, que en muchos casos ni siquiera han existido esos seres. Tienen la imagen nada más. Los propios papas inclinándose ante las imágenes y honrándolas. Como aquí dice, está prohibido. Pero hay algo mucho más grave todavía, bueno, igual de grave que esto. Ir en contra de la ley de Dios. ¿Qué es lo otro que es también muy grave? Pues que en realidad cuando estas personas adoran, se inclinan ante las imágenes, detrás de las imágenes, están los demonios. Están los demonios. Pueden verlo en el Salmo 106, versículo 37, y en 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. El hombre no quiere ceder ante Dios y se inclina ante la obra de sus propias manos. La idolatría. La idolatría que da lo mismo que sea religiosa de un tipo, religiosa de otro, o atea o profana, yo qué sé. Pero la idolatría es pecado, sea como sea. Dios lo ha prohibido. No hay ni una sola descripción física del Señor Jesucristo, de ninguno de los apóstoles, ni de la Virgen María, ni de nadie en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues con la finalidad de evitar precisamente eso que finalmente ha ocurrido, que las personas se hagan imágenes y se inclinen ante ellas. Bueno, pues seguimos con nuestro texto, dice que finalmente no quisieron arrepentirse. Ahora,
pensemos en cómo quedaría esa sociedad que sobrevivió a estos juicios, no solamente al de la sexta trompeta, al de la quinta, al de las 4 primeras trompetas, que fueron terribles, a los 6 sellos que se abrieron previamente, el mundo devastado, devastado. ¿Cómo será vivir en este mundo en esos días? Aterrador, aterrador. Entiendo que será un mundo donde prevalecerá el caos, el desorden, un mundo entregado a la inmoralidad sin freno y en todos los órdenes. Miren cómo termina el capítulo, versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Aquí hay 4 cosas que creo que son determinantes para entender cómo será el mundo de aquel tiempo. Dice homicidios, y es lógico, habrá un vacío absoluto de autoridad y los asesinatos crecerán por doquier, de forma incontrolada. Al fin y al cabo, cuando uno ha visto tantos millones de muertos, la vida deja de tener valor. Y se establecerá la ley de la jungla, la ley del más fuerte, el que tenga más armas, el que tenga más poder, matando a los otros, sin problema, sin dificultad. Nadie le sancionará por ello. Será un mundo caótico. Dice hechicerías, porque como acabamos de ver, a pesar de que los demonios les habían traído todo este mal, pues aunque eran sus ejecutores, ellos mismos se inclinan y adoran a los demonios, ya nos ha dicho el pasaje. Una sociedad abiertamente satanizada. Dice también fornicación. La palabra fornicación en la Biblia, ya saben ustedes que describe, es una palabra, un término genérico que describe todo tipo de pecado sexual. Y lo que encontraremos en ese mundo será todo tipo de perversiones sexuales sin freno alguno. Todo tipo de inmoralidad sexual. Hurtos, dice también. Y es que lógicamente habrá escasez de lo básico, de lo elemental, de alimentos, de medicinas, de todo, para subsistir, para sobrevivir en ese mundo. Y las personas lucharán por conseguir lo que necesitan para seguir viviendo, sin tener en cuenta ningún tipo de principio ético o moral. ¿Se dan cuenta cómo estos 2 últimos juicios nos han acercado tanto al infierno, que ya casi por estas descripciones casi lo podemos sentir e imaginar cómo será el infierno? Imagínense, solamente el mundo que nos ha descrito estos 4 pecados que caracterizarán la sociedad de aquel tiempo. Y eso será lo que prevalecerá por toda la eternidad en el infierno. Demoledor, demoledor. A mí, ya les he dicho al principio que me resulta difícil predicar sobre Apocalipsis, porque pensar que hombres que conozco tengan que sufrir todo este tipo de cosas, me duele y me duele mucho, desde luego que sí. No es el tipo de cosas que me gusta predicar, prefiero predicar mucho más del mensaje de la salvación. Pero la salvación de Dios es una salvación grande y gloriosa precisamente por este hecho. Porque la condenación es terrible, dolorosa. En fin, la salvación es grande porque nos libra de algo realmente muy malo. Menudo panorama nos presenta el libro de Apocalipsis, y eso que todavía no hemos llegado al juicio definitivo. Son simplemente juicios parciales, aunque ya la intensidad es tanta que los poderes del infierno se han acercado tanto hasta nosotros que lo podemos sentir y casi hasta ver, vislumbrar con bastante claridad. Y qué triste que el hombre, a pesar de todo, siga en su obstinada rebeldía contra Dios. Lo único que le va a llevar es a tener que sufrir juicios todavía mucho peores sobre él. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Este es el día de salvación. Estamos en el momento en que todavía no han llegado todas estas cosas. En el punto en el que todavía hay retorno, donde las personas pueden decir, ese camino no me conviene, ya lo he visto, quiero otro camino.
que busquen a Dios, un Dios grande, un Dios justo, un Dios benigno, un Dios misericordioso, un Dios de amor. Un Dios que ama la justicia, de la misma forma que, por supuesto, odia el pecado y toda transgresión de la ley, por supuesto. Porque en Dios ambas cosas están perfectas, el amor hacia lo bueno, el odio hacia lo malo, por supuesto. Escojan ustedes el bien, busquen a Dios y verán cómo su futuro cambia aquí y ahora y toda la eternidad. Este es el día de salvación, como decían los profetas y dice también el autor, en los autores en el Nuevo Testamento. Este es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Están ustedes escuchando la palabra de Dios? No endurezcan sus corazones. Vuélvanse a Dios si ustedes todavía no son cristianos. Entréguenle su vida. No se hagan religiosos. Entréguenle su vida de verdad, de corazón. Vivan para Él, para amarle, para adorarle, para servirle, para honrarle, para disfrutar de la comunión con Él, de la vida que surge de Él, la vida que solamente Él nos puede dar. Pues tomen esto muy en consideración. Su futuro eterno depende de ello. Una vez más, gracias por acompañarnos en este tiempo y también por su atención. Que el Señor les bendiga ricamente. Gracias.